Mi nombre es Sara Ruiz, soy periodista y hoy vamos a arrancar con la segunda temporada de Reflexiones Ciudadanas sobre lo narco. Estamos con María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, Alfonso Buitrago, periodista y profesor de la Universidad EAFIT. Estamos con Catalina Sánchez, directora del Museo Casa de la Memoria, y estamos con Gerard Martín. Él es sociólogo y experto en el estudio del conflicto armado en Colombia. Antes de empezar, vamos a darle la palabra a nuestra directora del museo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta apertura de, como ya lo decían, de las reflexiones ciudadanas alrededor del tema de lo narco. El año pasado hicimos varias charlas alrededor de este tema y en este ciclo vamos a empezar hablando del patrimonio incómodo, de los patrimonios incómodos. Uno de los resultados de esas reflexiones ciudadanas fue que el museo, más o menos en el mes a mediados del año, tal vez un poquito después, recibió una llamada de la Policía de Medellín, de la Policía Nacional, en donde le indicaban que si queríamos recibir la escultura La Familia de Rodrigo Arenas Betancourt, que estuvo en el edificio Mónaco y que antes de la implosión la policía se había llevado para Bogotá. Entonces, pues nosotros realmente no lo pensamos mucho y dijimos que sí, y empezamos a hacer el trabajo de cómo traer esa escultura desde Bogotá a Medellín, porque los costos o todo lo que implicara el traslado de ella hasta la ciudad, hasta el museo, corría por cuenta nuestra. Lo primero era un tema grande de gestión, que era, bueno, ¿a quién le pertenece la escultura? Eso todavía es un tema que tiene que verse, de quién es. Si es de la policía, si es del municipio de Medellín. El hecho es que el museo la tiene, ya la tiene aquí, digamos que en un comodato bastante precario. Pero al final del año, al cierre, ya un poco preocupados y desesperados, volvimos a tocar las puertas. En este momento ya estaba el cierre de la administración y solicitamos entonces que fuera el municipio de Medellín el que nos apoyara con el traslado de la escultura hasta la ciudad, y fue así como en el mes de finales de noviembre llegó La Familia aquí al museo y aquí la tenemos. Desde ese momento, al cierre de las reflexiones del año pasado, fuimos algunos compañeros del museo junto con Gerard y Alfonso, y la vimos, era al final de la tarde, era más o menos como una hora así, y empezamos a hablar y nos hicimos esa pregunta, bueno, ¿qué hacer con estos patrimonios incómodos? La pregunta es, ¿al museo no le da miedo? ¿Al museo no le parece preocupante? ¿Cómo va a transformar esto las salas de larga duración del museo? ¿La va a poner izada? ¿La va a poner acostada? ¿Cuándo lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Eso es una verdadera inquietud, es una pregunta enorme que transforma la institución desde muchísimos puntos de vista. Después de esa conversación dijimos, pues bueno, esta es la segunda parte de las reflexiones ciudadanas, y Alfonso y Gerard hicieron un proyecto que ya luego pues ellos nos contarán, que se suma a las reflexiones de este año, y en parte pues por eso nosotros estamos todos los aquí presentes. Este es un esfuerzo que el museo viene a poner con toda su sinceridad, más que una certeza, viene a poner una pregunta, la pregunta de cómo puede la institución traducir o ser parte de una pregunta mucho mayor que está en nuestra sociedad y que tiene que ver con qué hacemos con todo este tema que puede resultarnos tan incómodo, que ya dijimos el año pasado que no estábamos de acuerdo ni con meterlo debajo del tapete, tampoco negarlo, mucho menos destruirlo, y que se trata también de una escultura bastante volumétrica, importante, de un escultor que también merece un lugar en la institución y que nosotros queremos entonces por lo menos poner nuestras salas, nuestro espacio, nuestro tiempo para ver qué vamos a hacer con esa familia, con esa obra. También el sentido de este encuentro es más que hablar nosotros, que empiece la conversación,
y por eso creo que ya empezaremos a pasar los micrófonos para que cada uno cuente su parte, pero que lo que nosotros a partir de este momento lo que más queremos es escuchar. Gracias. Cada uno en su puesto tiene un papelito con una pregunta. La idea y la dinámica de hoy no es que esto sea unilateral, que ustedes estén escuchando todo lo que vamos a conversar aquí al frente, sino que ustedes hagan parte de esta conversación y que, si es posible, respondan la pregunta en ese papel, y cuando quieran al final o durante esta conversación depositen en esta urna la respuesta a esa pregunta que hay en sus puestos. Bueno, antes de darle la palabra a Gerard y a Alfonso, contar un poquito. Ellos se acaban de ganar una beca de la Fundación Gabo y de Open Society Foundations, y la idea es presentar un guión museológico al Museo de Antioquia, contándole un poco cómo abordar este patrimonio incómodo que puede ser la familia que puede que no signifique nada, es una escultura que pesa 1,5 toneladas, que mide 8 metros, que es como decía la directora María del Rosario, es de un escultor, un maestro de nuestra historia en Antioquia y en el país, pero que es lo único que queda del edificio Mónaco. Tenemos muchas preguntas alrededor de esto, ya Gerard y Alfonso nos contarán qué es lo que piensan hacer con esta escultura y por qué se ganaron esta beca. Alfonso. Buenas noches, muchas gracias. No sé si primero darle la palabra, ¿no? Empezamos, bueno. A Catalina, la directora del Museo Casa de la Memoria, que nos alegra mucho que esté acá y haga parte de esta iniciativa. Nosotros, Gerard y yo, Gerard les va a hablar un poco más en detalle sobre la propuesta metodológica que presentamos al fondo, que es un fondo que abrió la Open Society Foundation con la Fundación Gabo el año pasado, que se llama Nuevas Narrativas sobre Drogas, un fondo que en principio se habló para 5 países de América Latina, para México, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, para periodistas, un fondo para periodistas buscando, pues como lo dice el fondo, nuevas narrativas para narrar la relación nuestra con las drogas, que afortunadamente, pues digo yo, no es un problema de Medellín exclusivamente. A veces pensamos y nos victimizamos, creo, más de la cuenta, pensando que estamos en el centro del universo, y resulta que no, que estos líos los tienen muchas sociedades nuestras, cercanas, que estamos hablando de un fenómeno transnacional que exige pues respuestas y creatividad social en muchas partes. A raíz del anuncio de la demolición del edificio Mónaco, Gerard y yo empezamos una propuesta para propiciar un debate público en torno a qué hacer con el edificio, ¿no? En ese momento estaba la incomodidad, pero no estaba, digamos, no hablábamos de patrimonios incómodos, pero sí había una incomodidad, pues en este caso con un edificio, había una incomodidad con unos visitantes extranjeros sobre todo, que recorrían unos espacios que tenían relación con Pablo Escobar. Estaba la serie de Netflix, bueno, había un alcalde regañando raperos y regañando gente que fumaba marihuana, había, sí, ese no saber cómo manejar algo que resulta atractivo y que resulta ofensivo para ciertas personas, pero que también resulta pues muy curioso e incluso motivo de orgullo para otras, que es lo que más nos confronta. Entonces nosotros empezamos un proceso para hacer unos debates, hicimos unos primeros debates en la Universidad de AFID, con el Centro de Análisis Político, también con el colectivo de Lunes de Ciudad, y a partir de ahí empezamos a recoger muchas voces de la ciudad que nos parecía que tenían algo que decir en torno al destino de ese edificio, que no necesariamente tenía que ser una respuesta unilateral de una alcaldía en ese momento, sino que nosotros pensábamos que era un problema que trascendía a un gobierno en particular y que necesitaba más debate público. Y luego
por invitación del Museo de Antioquia, de Carlos Uribe y de María del Rosario, pues trasladamos ese debate a las reflexiones ciudadanas sobre lo narco. Hicimos unos encuentros mensuales en los que lo que pretendíamos era que lo narco no estaba exclusivamente ligado al tráfico de drogas, sino que era un fenómeno que atravesaba muchos elementos de nuestra cultura, nuestra economía, nuestra política, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la situación de las víctimas, pero también el periodismo, la literatura, el cine, la música, el arte en general. Digamos que lo narco no es exclusivo de las personas que consumen drogas, sino que tiene que ver con muchas esferas de la sociedad y pues en este proceso, como ya lo explicó María del Rosario, llega la escultura y nosotros habíamos empezado a preguntarnos qué hacemos con Pablo. En ese momento era la idea de que Pablo Escobar era lo más incómodo que teníamos y no sabíamos qué hacer con él. Y pues una vez recibida la escultura, que curiosa, pues, o no sé si metafóricamente nos parecían que eran los restos que quedaban del edificio, como si fuera lo último que había quedado de esa demolición, era qué hacíamos con la familia. Y pues aparece este fondo de nuevas narrativas sobre drogas y nosotros presentamos una propuesta para explorar la posibilidad de construir un guión museográfico que haga parte de una propuesta que María también nos puede ahora profundizar más, que tiene un título que se llama Narcofilia y es una propuesta del museo para hacer una gran exposición que aborde el fenómeno narco en una manera amplia. Entonces nos parecía que contar la memoria de la demolición del edificio Mónaco y en esa segunda parte ligado a el destino de la escultura de Rodrigo Arenas Betancourt, pues nos permitía proponer precisamente lo que el fondo busca y es nuevas narrativas, nuevos relatos y nuevas interpretaciones. En esa estrategia para hacer un nuevo relato, el relato colectivo de la historia de lo narco, que parte de esta pregunta de qué hacer con la familia, se repite la pregunta o la palabra incomodidad. Hay una historia incómoda ahí y esa incomodidad se ve, por ejemplo, no sé si vieron que ayer el expresidente Ernesto Samper trinó que estaba cansado de las narconovelas y todo el mundo le cayó porque él era como el narcopresidente por haber tenido su campaña financiada por dinero del narcotráfico. Es un tema que nos incomoda, claramente. Yo tengo una pregunta para Catalina y es, dentro del Museo Casa de la Memoria, que tiene esta estrategia de construir una memoria colectiva a partir del conflicto que nos ha tocado vivir en Medellín y en Antioquia, bueno, y en el país también, es cómo incluir esa historia que ante los ojos del mundo es incómoda. Nos quejamos constantemente porque nos identifican en el exterior con Pablo Escobar y con el narcotráfico, pero cómo incluir esa estrategia de unas nuevas narraciones, unas nuevas narrativas que pueden incluir cualquier tipo de versiones y que parten de la gente dentro de la historia de la ciudad. Muy buenas noches. Más incómodo que el Museo Casa de la Memoria yo creo que no hay. Pues si ustedes no lo han visitado, yo los invito a que nos visiten, pero eso sí les prometo que van a salir devastados. Pues yo no les prometo una alegría en el alma, todo lo contrario, un montón de cuestionamientos, de preguntas y de reflexiones. El Museo Casa de la Memoria trata, por lo menos el título de nuestra sala central es Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia. Y si bien nosotros hablamos de toda la violencia referente al conflicto armado, también y sobre todo hablamos de las violencias relacionadas. Y es ahí donde nosotros entramos entonces a jugar un papel importante en este tema en particular. Nosotros hablamos en el museo de la violencia del conflicto armado, miramos el territorio, los diferentes hechos victimizantes, también los grupos poblacionales que se han visto afectados con el conflicto y con esas violencias relacionadas. El narcotráfico es una de esas violencias relacionadas que han encrudecido el número de víctimas y los hechos victimizantes.
La sala central del museo se crea, las reflexiones empiezan en el 2011 y en el 2013 se entregan, pero entre el 2013 y el 2019 suceden muchas cosas y somos conscientes de que hay unos vacíos en la narrativa. Entonces en el año 2017 se inaugura una exposición temporal que es Medellines 70, 80, 90 y en el 2018 la segunda parte de esta exposición, que trata justamente de esa memoria reciente de la ciudad de Medellín, en donde mostramos esas circunstancias, esos hechos que se dan en las 3 décadas y que facilitan, permiten o generan un efecto que hace que el narcotráfico florezca como florece en Medellín, y en donde Pablo Escobar, personaje que no mencionamos de manera expresa en el museo porque no es necesario, porque el narcotráfico no es solo Pablo, el narcotráfico es una serie de organizaciones, de individuos, de ideologías que permean todo, la estética, la manera de hablar, la manera de actuar. Entonces a partir del año 2017 el museo empieza a hablar de ese tema que también es incómodo, de cómo en los 70, en los 80 y en los 90 una serie de circunstancias terminan convirtiendo a Medellín en la ciudad más violenta del mundo, y luego cómo esos procesos de resistencia y resiliencia a través del arte y la cultura permiten que sobrevivamos. Entonces, hablar del narcotráfico, de la violencia que está ligada al narcotráfico en Medellín y en Colombia es una deuda que tiene el Museo Casa de la Memoria, es una deuda que tiene la ciudad. Entonces a nosotros nos interesa porque nosotros ya habíamos puesto de alguna manera el tema sobre la mesa con esas 2 exposiciones. Fuera de eso, conscientes de que nosotros somos un museo para la reparación simbólica y eso se traduce en la no repetición. Y el problema es que en Medellín el narcotráfico sigue estando presente. Entonces aquí la pregunta no es, o la reflexión que se genera no es para que no vuelva a suceder, sino para que no siga sucediendo. En ese sentido es necesario vincular y generar espacios de diálogo, de concertación, donde podamos hablar de lo que pasó, de por qué pasó, tal vez por qué contribuimos nosotros a que eso pasara, pero sobre todo cómo hacemos para que no siga pasando. Pero eso no lo podemos decir nosotros, establecerlo, entregar un papel y una sentencia, eso tiene que ser una conversación de nosotros los ciudadanos que fuimos afectados, que todavía nos da miedo hablar o que nos da vergüenza, porque tal vez nos toque, por eso incomoda, porque tal vez en algún momento tengamos que decir, cuando yo hice esto, cuando yo no hice esto, yo contribuí a que esto sucediera. Entonces el museo tiene esa responsabilidad, por eso nosotros estamos aquí, por eso yo acepté la propuesta de una vez, me pareció maravillosa porque el museo también desde el año antepasado estuvo trabajando con una iniciativa de Medellín Abraza su Historia, que es de donde sale el gesto de derrumbar el Mónaco y todo lo que de allí se sucede, pero sí consideramos que es necesario que la ciudad hable el tema. Entonces por eso estamos aquí, porque a partir, Alfonso dijo 2 expresiones importantes, habló de memoria y habló de construcción participativa, y eso es justamente lo que hacemos nosotros, construimos a partir del diálogo y el intercambio con la comunidad, con la sociedad, y nosotros sentimos que tenemos esa deuda y por eso incluso pensamos en que es necesario la renovación de la experiencia de la exhibición de larga duración, porque es necesario incluir de manera expresa el tema del narcotráfico en esa sala que tenemos. Gracias. Gerard, cuéntanos cuál es la estrategia que tiene este proyecto, esta nueva narrativa sobre lo narco que ustedes proponen, para lograr que se construya esa memoria colectiva que es como la contranarrativa oficial que surgió a partir del desplome del Mónaco. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir a todos ustedes. Este es un tema fascinante. El año pasado, en este proceso alrededor del Mónaco, cuya implosión fue entonces el febrero 22 del año pasado, va más o menos un año, bueno, se generó un poco de mala leche alrededor de los debates que nosotros estuvimos animando, pero esto en realidad no era la intención. Lo que dice la directora del Museo de la Memoria es precisamente que la molestia que nosotros teníamos un poco
con el tema del Mónaco y el proceso. No tanto que la alcaldía no tiene la potestad o el derecho a decidir que se puede hacer A o B cosa con un edificio en la ciudad, pero nosotros consideramos que en esta ciudad siempre ha sido muy fructífero y ha funcionado muy bien cuando hay debates alrededor de los temas, y consideramos que alrededor del Mónaco no se daba ese debate, que era una decisión vertical y se impuso una narrativa oficial, y esto supuestamente pues no es la manera hoy en día como se hace este tipo de procesos. Entonces lo nuestro es con el proceso que hay detrás de estas preguntas, y pues nosotros no vamos a generar una respuesta definitiva, más bien lo que queremos con esta beca y con la alianza que tenemos con el museo es ayudar a facilitar este proceso, a generar preguntas, mejores preguntas para la ciudad alrededor de esta escultura. De todos modos, pues yo soy de Holanda, vivo en los Estados Unidos, he vivido en algunas otras partes. En todos los países y en muchas ciudades hay patrimonio incómodo, para utilizar esta palabra. Hoy en día, muchos de ustedes saben, aquí está Tony Ivanko, que podría después explicar un poco más, pero por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos hay todo un debate en el sur, qué hacer con los monumentos que fueran construidos en honor a los generales y los soldados de la guerra civil, la parte que se separó de los Estados Unidos y que defendió, digamos, la esclavitud. Estas estatuas fueron construidas hace 70 años, en aquel momento no generaron mucho debate. Hoy hay todo un debate qué hacer con estas esculturas, si moverlas, si taparlas, si destruirlas. Esto es un ejemplo, pues siempre es un poquito problemático de hacer una referencia a Alemania, porque el tema es de todos modos de una escala muy diferente, pero me parece muy interesante que hoy en Alemania están por la primera vez en un proceso de permitir que se pueda publicar el libro de Hitler que se llama Mi lucha. Hasta ahora ese libro, por ejemplo, está a la venta en Estados Unidos, está a la venta en Holanda, no sé, en Colombia, pero estaba prohibido en Alemania porque era considerado una cosa demasiado incómodo, etc. Hoy lo van a permitir, pero solamente van a permitir la venta de una edición anotada. El libro directo, sin las anotaciones, sin las explicaciones, no puede ser vendido todavía en Alemania. Y estos tipos de preguntas en otras ciudades pues nos llevan a Medellín. Hace 2 semanas estuve en Cali y estuve preguntando un poco a partir de este debate, bueno, aquí cómo van con los narcotours, porque al fin y al cabo Cali también aparecen narcos. Aquí no hay narcotours. ¿Cómo van con el patrimonio incómodo, que es el edificio aquí más identificado en Cali con el tema? No hay ningún edificio que es identificado aquí, que es emblemático. Aquí no vienen turistas a buscar esto. Entonces realmente es un debate muy propio de Medellín, que es realmente en este contexto que tenemos que tratar este debate. Hoy estamos anunciando este proceso que va a durar 3 meses y es un ejercicio alrededor de esa escultura, con la idea, como decía Alfonso, el debate que no se hizo con la implosión del Mónaco, intentamos de algún modo hacerlo ahora alrededor de qué hacemos con esa familia, con la escultura. Y ahí hemos venido efectivamente pensando algunas metodologías que pues lo puede tal vez mejor explicar la directora, porque al fin y al cabo es el museo que también va a liderar este proceso. Sí, a la directora justamente esa pregunta de explicar la metodología de cómo van a recoger esa información dentro de la ciudad y cómo se traduce eso en un guión museográfico. ¿Qué es un guión museográfico? Bueno, lo primero es que reconocemos que la escultura la hemos visto muy pocos, hay fotografías, pero de verla pocos, porque
estaba en el hall de ingreso del edificio Mónaco y pues no se podía acceder fácilmente a verla. De oídas aparece en crónicas, reportajes, en internet obviamente hay fotografías, pero nosotros no queremos hablar en abstracto, sino que bueno, nosotros también nos hemos propuesto una cosa un poco más compleja que tener una simple conversación, sino que queremos hablar delante de ella y nos hemos propuesto sacarla en una cama baja que nos permita llevarla a unos puntos que todavía estamos buscando, pero queremos ponerla a itinerar por distintos puntos de la ciudad o inclusive del área metropolitana para hablar y tener esta conversación delante de ella, para verla en sentirla también en toda su monumentalidad, tamaño. Hay temas que todavía están pendientes por revisar, por ejemplo, debatimos si la queremos exhibir. Ella nos llegó envuelta para protegerla un poco en el transporte. Si la queremos, le queremos dejar esa condición como de trasteo, de estar envuelta, o si la queremos poner completamente desnuda y desprovista, ahí sí tumbada en esa cama baja, porque también queremos que la percepción de la escultura sea así, ya de ella caída, por decirlo así, porque ya su condición vertical de estar izada la perdió al haber perdido el edificio. Entonces nosotros queremos conversar al lado de esos restos, como les dicen o como les decimos internamente, porque de alguna forma nos parece que son los restos de ese edificio que se demolió, es lo que queda, lo único que queda del edificio Mónaco y también lo que queda o lo que nos permite hablar alrededor de toda esa incomodidad, porque además es una incomodidad monumental. Ella mide 8 metros y pesa un poco más de 1 tonelada, o sea, tenemos que hacer uso de una cama baja para poderla mover y tendremos que, o sea, el acto será totalmente performático. Nosotros también queremos que esa incomodidad vaya hacia otros espacios, se sienta, sea un hecho sí, con el que nos podamos confrontar físicamente y que no solamente esté en la palabra. Estamos haciendo un esfuerzo de gestión importante porque la idea es un poco, también es atrevida, pues para nosotros mismos. Tenemos que cuidar muchas condiciones, tenemos que cuidar la escultura misma y tenemos que cuidar la mediación y aún hay temas que estamos revisando, tanto que solo tenemos clara esta primera fase, esa intención de itinerar, de hablar en los propios territorios, de llevarla y de conversar alrededor de ella caída, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. O sea, queremos decirles que sabemos cómo lo vamos a hacer. O sea, esto es un proceso completamente, un proceso experimental en donde la institución pasa por todos los riesgos y por todas las dudas, pero también consideramos que necesitamos la compañía y el apoyo de todos ustedes y de la sociedad civil en su conjunto, porque no queremos dar una respuesta alrededor de qué hacer con la escultura solos. No creemos que si lo hacemos solos vamos a obtener la mejor respuesta. Igual este museo con sus casi 140 años, su edificio, todas las diálogos que puede y es capaz de citar, creo que puede y resiste con un diálogo de prácticamente 1 año, porque sabemos que al terminar esta fase tendremos que pasar a la otra, que es la del guión. Pues Alfonso y Gerard recogerán todas estas y construirán un texto que servirá para el equipo curatorial del museo para construir ya propiamente dicho la sala o el espacio en donde estará. Pero es que, vuelvo a decir, es que todavía no sabemos.
que si habrá una sala, si no la habrá, no sabemos, o sea, nosotros estamos llenos de hipótesis al interior de la institución, pero no queremos sesgar nada en la conversación diciendo ninguna de nuestras hipótesis, pero piensen que al dar la noticia de que ya viene la familia, que se va a descargar, lo primero que hace el equipo del museo, conservadores, ustedes nos conocen, pues pónganle nombre a eso, Juan Guillermo, todo el mundo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? La vamos a poner adentro, afuera, pero no queremos sesgar la pregunta o las respuestas hablando de de cómo internamente nosotros nos lo imaginamos o cómo nos aproximamos a ello, porque volvemos a decir, lo que nosotros queremos poner es aquí como una pregunta que consideramos que tenemos que responder juntos. La verdad es que cuando la policía nos llamó, ya es como cuando uno queda tocado, ya no había marcha atrás, y hacerse el loco de decir no gracias ya era imposible. Entonces, pues aquí estamos haciendo frente a una tarea que gustosamente recibimos y que nos parece que amerita un gran proceso de investigación. Aquí hay una pregunta para Gerard o Alfonso, el que nos quiera responder, y es, listo, la idea es montar esa escultura gigante en una cama baja y llevarla ¿a dónde? ¿A qué sitios en concreto de la ciudad? Y, digamos, puede que llegue a un sitio en concreto y que donde la vean no la identifiquen, como decía la directora, la familia no era visible, mucha gente no tiene ni idea dónde está el Mónaco, o puede que no sepa qué era el Mónaco. Cómo poner sobre la mesa la conversación y sin sesgar, sin decir esto es algo incómodo, pues ¿cómo lograr eso? Dos comentarios. Una, ustedes están viendo ahí una presentación que es un sinfín, es un poco lo que queríamos ahí, era provocar una suerte de contexto de esa escultura y pues unas preguntas. Miren que pues en realidad lo que estamos poniendo sobre la mesa es sobre todo preguntas. Yo sé que es un poco decepcionante que uno vaya a un evento y le diga no, pues no sabemos todo el tiempo, pero sí sabemos cosas. Digamos que no es gratuito que esto le esté pasando a un museo que transformó una manzana con esculturas, ¿no? Digamos, vamos a cumplir 20 años desde la donación de la Plaza de las Esculturas de Botero. Yo recuerdo que fue una de las primeras cosas que yo cubrí como periodista en ese momento, y digamos parecía muy loco que dijeran que tenían que tumbar toda una manzana que había sido muy tradicional, la gente se acordaba del pasaje Calibío, de las peluquerías, de los bares, o sea, ya nadie se acuerda que aquí había toda una manzana llena de edificios. ¿Para qué? Para poner una escultura. Entonces yo creo que pues tampoco plantear poner una escultura en una cama baja y llevar unos barrios pues tampoco es gran cosa. Ahí hay 20 o no sé, 23. Entonces pues que esto le pase y que esto esté con el museo me parece muy natural. Además me parece una buena excusa 20 años después que el museo diga qué vamos a hacer con una escultura, cuando no creo que haya institución más experta en Medellín de qué hacer con esculturas, ¿cierto? Que no pasa nada, que le toquen el pipí al señor afuera, que se despinte, que la gente intervenga sobre ese patrimonio. Creo que ha sido una gran enseñanza también del museo de salir a la calle, de compartir. Este museo tiene, en los últimos años ha tenido un gran interés por abrirse por sus cuatro costados, por dejarse permear, por atraer a las personas sobre lo que pasa acá, que ya lo consigue en la calle muy naturalmente. Entonces, pues que en este caso nos lo planteemos con Rodrigo Arenas Betancourt me parece maravilloso, o sea, me parece una gran oportunidad con un gran artista antioqueño. Ustedes van a ver pasando por ahí, hay una infografía que sacó el colombiano, cuando hubo un rumor que no se sabía qué había pasado con la escultura, poco antes de que demolieran el Mónaco, la escultura desapareció.
y entonces no era muy clara la información y no sabían dónde estaba, y entonces el colombiano sacó, y uno puede ver en contexto la obra de Rodrigo Arenas Betancourt, es que no estamos hablando de un artista menor, estamos hablando posiblemente del más grande escultor que haya tenido Antioquia. Entonces, sabemos que van a pasar cosas. Yo pienso que llevar la escultura a los barrios pues va a provocar, hablábamos con un amigo artista, con Camilo Restrepo en estos días, y nos decía cómo provocar incomodidad, digamos. Este espacio y este evento es bastante cómodo, uno tendría que haber hecho algo más incómodo, ¿no? Que la gente sintiera mucha incomodidad al entrar acá. Es como cargar 1,5 toneladas de 8 metros, montarla en una cama baja y llevarla a Moravia y entrarla por la Bermejala que no cabe, y cómo la volteamos y dónde la ponemos, y llevarla al Picacho, por ejemplo, subirla hasta el Picacho, a Taller Arte, que aquí están presentes. Nosotros ya hemos empezado a hacer, Gerard, para yo no tomarme mucho la palabra, ya hemos hecho unas visitas, hemos estado en contacto, ustedes van a ver, al final también están pues varios logos de las personas con las que hemos hablado, personas, digamos, que han estado muy conectadas con el territorio, haciendo arte en los territorios, con Freddy Serna en Castilla, con Camila Flores en Taller Arte en el Picacho, con Jorge Blandón de la Corporación Cultural Nuestra Gente en Santa Cruz, con el ACA en la Comuna 13, que además tiene su movimiento del movimiento de las doñas, el Partido de las Doñas, que tiene en La Onda, en el barrio Pablo Escobar, estuvimos en el Centro Cultural de Moravia. Vamos, hay una pregunta que sería lo más curioso que puede pasar, y es que vayamos a los barrios y a nadie le incomode. Y resulta que esta memoria es incómoda para unos, pero no es incómoda para otros. Y yo creo que nosotros no queremos ver que no sea incómoda. No queremos ver que haya gente que no le preocupe, que haya gente que esté muy tranquila con eso. Y yo creo que pues provocar eso, verlo, me parece que dice mucho más de nosotros que tener una negación o tener una idea vergonzante de nuestra historia y de lo que nos ha pasado. Eso es lo que queremos provocar, y ojalá sea suficientemente incómoda. Llevar, además son 3 piezas, no es una sola pieza. Ustedes están viendo aquí, pues pusimos esta imagen en triplicado porque creo que es la imagen de la incomodidad. Esto es lo que nos incomoda bastante, ¿no? Que nos lo muestren. Estábamos pensando cómo hacer esto incómodo, y lo único que nos ocurrió fue citar a Victoria Eugenia Henao, cómo concibió ella con Rodrigo Arenas Betancourt esa obra, cuánto le pagó, cosas de las que no queremos hablar. Y pues esa es la provocación. No sé si Gerard quiere agregar algo. ¿Tú tienes ahí? No, yo quería tal vez aprovechar como aquí está Freddy Serna, y fuimos a hablar con Freddy en Castilla sobre cómo podríamos tal vez llegar allá y cómo hacer la convocatoria en el barrio, en el sector, junto con los actores sociales, los actores culturales allá en el sector. Bueno, como un poco las cosas que Freddy nos contó sobre qué tipo de reacciones nos puede generar. Bueno, no, pues yo recibí la invitación, visitaron pues conocí la parte del proyecto, y pues obviamente conversamos. Ustedes ya habían hablado con Jorge Blandón la posibilidad de que algunos espacios, cuando ustedes plantean la posibilidad de pasearla, además suena raro pues lo del paseo. Bueno, actualmente en la comunidad en la que yo pues siempre he habitado, que es el barrio Castilla, la comuna 5 y 6, también con Gerard, el día de la implosión tuvimos la oportunidad de, precisamente desde Picacho, desde Taller Arte, observar cómo por allá se levantaba esa humareda, y les propuse inicialmente pues como que es muy importante un espacio que es Taller Arte, que no sé si algunos lo conocen. Taller Arte es un proceso, es un taller que existe hace 40 años de la mano de un maestro que se llama Guillermo Villegas. Aquí está Camila, que es su representante. Taller Arte duró como 25 años ya en Picacho, pero es un proceso que empezó hace 40 años.
Y Tallerarte es un espacio además que los invito a que lo conozcan, porque durante 40 años es un espacio que le ha apostado al ejercicio de la escultura, de lo tridimensional, un poco desde la arcilla, más desde una poética del barro crudo, y con Tallerarte pues los últimos años, además Guillo partió también hace ya como 3 años, va a ser, y es un esfuerzo que estamos haciendo y que está haciendo la Corporación Tallerarte ahora, un poco por mantener vivo esto. Los invito, además Tallerarte funciona en cierta forma como un espacio abierto, de puertas abiertas para los niños, los jóvenes, las abuelas, e ir allá, así como puede ser incómodo ir al Museo ser muy incómodo ir al Museo de la Memoria, de alguna forma Tallerarte es el Museo de la Memoria del barrio El Picacho, e ir allá es bastante incómodo por la gran cantidad de esculturas y de historias que allí se narran. Me parece precisamente cómo llevar esa escultura incómoda a un espacio que también ha sido incómodo en cierta forma, pero que también en cierta forma coincidió, digamos, en los años 90, cuando el maestro Guillo llega a este espacio, y cómo se encuentra precisamente un barrio que estaba en una guerra entre ellos mismos, entre los jóvenes, entre las bandas, obviamente causado en gran parte, porque no solamente eso, por toda la desigualdad social y fundamentalmente por todo lo que, digamos, el tema del narcotráfico había develado en esta ciudad. Entonces allí me parece muy importante, yo les sugería un poco que era muy importante ese espacio. Además, personalmente, pues creo, pues siempre he admirado mucho, pues como desde pequeño admiré, cómo no admirar al maestro Rodrigo Arenas Betancourt, pues para uno de niño viendo esas grandes y monumentales esculturas. Y también hay un espacio que me parece bastante incómodo para la misma historia del narcotráfico, de las historias de lo narco, y es el mismo barrio Castilla, ¿cierto? El mismo barrio Castilla es un poco incómodo por nuestro gran y querido amigo René Higuita, que hay una relación muy grande, digamos, con el tema del narcotráfico. Allí hay una unidad deportiva que se llama José René Higuita. Fue hasta incómodo pensar en ponerle ese nombre a la Unidad Deportiva Castilla. De hecho, fue una consulta que se hizo internamente en ese entonces con el mandatario, pero así, pues, así la conocemos hoy como la Unidad Deportiva de Castilla. Eso de hecho tenía un nombre que era de un político, afortunadamente nunca la conocimos así, todo el mundo le decía la cancha o las canchas, como nos lo enseñó además y lo dejó consignado también otro gran amigo que fue Eli Ramírez, y allí me parece que es un espacio también muy importante. El qué hacer con la escultura, ya también un poco como para contestar y no sé si plantear también el debate, es qué hacer con la familia con esta escultura. Me parece que la idea de pasearla también es pensar que la ciudad también necesita de otros espacios donde lleguen otras esculturas, de pensar el arte un poquito también, de que seguir pensando el arte más desde lo descentralizado. A final de año vimos inaugurar unas obras que también causaron mucho revuelo, incluso en temas alrededor de temas como el narcotráfico, y es con este nuevo parque de las esculturas que han sembrado nuevamente, lo han hecho silenciosamente, no se ha hecho mucho escándalo con el tema ahora en Parques del Río, pero allí también surgieron una serie de obras que también han causado incomodidad. Entonces yo creo que Medellín necesita espacios para el arte, obra pública, efímera y no efímera, ¿cierto? Eventos de ese carácter, y yo creo que el papel del arte a veces y siempre seguirá siendo el de incomodar un poco. Si les parece, una pregunta para la directora del Museo Casa de la Memoria, Catalina Sánchez, y arrancamos a preguntar aquí el público. Catalina hizo parte de la estrategia de la alcaldía anterior, Medellín Abraza su Historia, que surgió a partir del desplome del Mónaco, un poco como de crear una nueva narrativa de la historia del narcotráfico en Medellín. Ahora, esta es una contranarrativa, es la idea de hacer una contranarrativa construida desde la comunidad, que también es algo que hace el museo, que igual hace parte pues del municipio. ¿Cómo la institucionalidad puede, en concreto, ayudar a construir ese relato colectivo que va en contra del relato que construyó la institucionalidad misma? El museo acompañó la estrategia desde el contenido temático. Es importante aclarar cuál fue nuestra participación, insistiendo siempre en la necesidad de generar
diálogo y participación de la comunidad. Y nosotros siempre resaltando digamos, el discurso, la narrativa desde el papel de las víctimas. De alguna manera no es una contranarrativa a lo que se pretendía, porque justamente digamos que la reacción surge a partir del momento, como decía Alfonso, que proliferaban las series de ficción y que a partir de ahí empezaban a narrar una historia que ni siquiera era la de ellos, porque ningún colombiano, ningún país estaba narrando la historia, la estaban narrando era extranjeros, como la veían, como la percibieron ellos. Entonces, de alguna manera no es una contranarrativa, es simplemente una diferencia en la metodología. Nosotros lo que siempre hemos defendido, y por eso acompañamos esta iniciativa de Alfonso y Gerard, es porque pues nosotros acompañábamos desde la voz de las víctimas, en donde se mostrara es que efectivamente existió. Nosotros no tenemos ningún problema con aceptar la existencia, es que no es un mito, no es un personaje creado, fue un fenómeno que sucedió y que transformó por completo la dinámica social de la ciudad y del país. Entonces es simplemente contar también la historia desde la voz de las víctimas, desde la ciudad que lo vivió, que lo padeció y que todavía le duele. Entonces es simplemente acompañar, y nosotros insistimos en la necesidad que tenemos como ciudad, y yo aquí lo he discutido con muchas personas, por aquí veo a Pedro, Víctor, desde el equipo de mediación, esa necesidad, porque a nosotros todos los días llegan visitantes, investigadores, estudiantes con preguntas sobre ese periodo de la ciudad, es decir, que esa historia no la hemos contado y tenemos que contarla nosotros desde lo que vivimos, desde la perspectiva. Ahorita me preguntaban, nosotros hablamos como un museo que da voz y visibilidad a las víctimas desde la voz de las víctimas, pero también tenemos muy claro que hay un barrio que se llama Pablo Escobar y que no lo podemos borrar del mapa, o no podemos cambiarle el nombre como a alguien alguna vez se le ha ocurrido. No, es que tenemos que aprender a vivir con eso, por eso es incómodo, es entender. Es simplemente contar la historia a partir de las personas que la vivieron y que la padecieron, y es entender, y nos incomoda porque una vez más tenemos que reconocer qué papel estuvimos jugando ahí, y también eso nos va a llevar a unas reflexiones que como administración nos tienen que tocar, porque es a veces reconocer que no estuvimos presentes en el momento o en el lugar en donde teníamos que estar. Entonces, una vez más, es entender esa Medellín, qué era lo que pasaba, qué estaba sucediendo, que llegaron unas pues se organizaron un grupo de individuos y generaron una estructura supremamente fuerte que lograron modificar toda la manera como veníamos viviendo, y nos tocaron los valores y empezamos ya como a vibrar o a tener una escala de valores diferente, y que entonces ya cambió el concepto del valor de la vida al precio de la vida, bueno, un montón de cosas que tenemos que hablarlas, es así de sencillo, tenemos que hablarla, y más el día de hoy, cuando tenemos una semana que nos ha antecedido con los sucesos que nos han sucedido. O sea, eso es como un déjà vu, y yo ahí pienso que entre más rápido empecemos a hablar, más rápido podremos encontrar una solución a estos problemas que nos están golpeando el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y como se trata de hablar, entonces, quien quiera hacer alguna pregunta sobre el proyecto, sobre esto de lo que estamos hablando, sobre la familia, si quiere se acerca, puede depositar en la urna su pregunta o preguntar. Tenemos un micrófono para… La idea es que los que quieran, o sea, pueden no limitarse obviamente a la pregunta que está en el papelito, que es la que queremos que depositen en la urna. Pueden hacer cualquier comentario, sugerencia, pregunta, pero sí queremos que también se animen a ir depositando. Nosotros estamos grabando la sesión de hoy, pues para que ustedes sepan. La idea también es que creemos un sitio web digital, todavía no tenemos claro bien la estrategia, cómo la vamos a hacer digitalmente, donde podamos recoger estas charlas. Nosotros hemos venido guardando además la primera temporada de las reflexiones ciudadanas sobre lo narco, que también queremos poder compartir con todas las personas, y es que este es un proceso acumulativo. Este es el primer ejercicio de consulta pública que hacemos, al que queremos ir sumando pues los ejercicios consecutivos que hagamos de aquí hasta mayo. Y la idea que tenemos es que a finales de mayo, principios de junio, podamos invitarlos a ustedes nuevamente y mostrarles el resultado del trabajo que realizaremos durante este primer semestre.
Muy buenas noches. Como a propósito un poquito de una observación que hizo Gerard en cuanto a los debates sobre las esculturas y símbolos en los Estados Unidos, que tiene que ver con la guerra civil y esa parte de la historia, yo quiero saber cuánto sabemos de la intención del artista en cuanto a esta obra. O sea, ¿cuál fue la intención del artista con esa, digamos, simbolización de un concepto de la familia? No necesariamente el contexto, aparte del contexto. O sea, si sabemos algo de eso. Lo pregunto porque, pues no, primero la contesto. Pues porque en los Estados Unidos esos debates normalmente tienen que ver con la glorificación de personajes, de símbolos que representan filosofías que en su momento provocaron grandes daños sobre poblaciones específicas o sobre la política en sí de los Estados Unidos. Y hay ejemplos también en Latinoamérica de la glorificación de conquistadores que caben dentro de la misma categoría. Pero el propósito de esas obras eran específicamente para glorificar personas que tenían un papel pues, fundamental en el desarrollo de la historia del país o de la región. Por eso le pregunto en cuanto a esta obra, porque yo no veo como una representación de Pablo Escobar directamente, ni su familia, ni la glorificación de la filosofía de lo narcotráfico. Pues por eso le pregunto, tengo la pregunta. Sí, triste otra vez decir, estamos investigando, no tenemos la respuesta definitiva, pero estamos reuniendo algo de papel, de información sobre esto y en particular el libro también que mostró Alfonso, que es la de la viuda de Escobar. En ese libro, ella, pues es un libro hagiográfico, ese libro, como todos los libros que la familia Escobar el uno tras otro publican, que es otro fenómeno interesante, o sea que tenemos muchos problemas con los narcoseries, pero Planeta saca cada 3 meses un libro hagiográfico y se vende, siempre son grandes éxitos de ventas y esto no preocupa. Ese libro está repleto de historias muy lindas, entre otras la viuda explica que ella en un momento dado se había transformado en la mejor conocedora de arte moderno en este país, que ella era un gran visitante de las ventas internacionales y que además, como Pablo estaba tan ocupado con otras cosas, no sabía en qué andaba en realidad ella y que también era con su propio dinero. O sea, ella compraba arte con su propio dinero, es una versión que está, digamos, en ese libro, que por supuesto es un poco difícil de creer. Y ella menciona en este libro también que la escultura en realidad representaba a la familia Escobar Gaviria. Pues, entonces, pues no necesariamente tenemos que creer esta interpretación tampoco, porque hay otros fragmentos de información que dicen que más bien, como a veces sucedía con Arenas Betancourt, pues ya había como diseñado esa escultura por una iglesia o por otro lado, pero no lo compraron, entonces aprovechó para darle un nuevo título y revenderlo. Entonces los orígenes y la venta y cuánto se pagó todavía no lo tenemos tan claro. La pregunta es un poco que tenemos internamente, es ¿qué tan importante es esto en realidad? Entonces tu pregunta es, bueno, entonces esto en realidad representaba directamente una familia narco, ¿cierto? Fue hecho con intención en este sentido, es poco probable, aunque ellos sí consideran que fue la familia, que fueron ellos, pero el tema que nos parece que hace de esa escultura una cosa particular es que fue incautada con el edificio.
Entonces, de ahí tiene supuestamente todo lo que se incautaba en Colombia, tiene que un destino que, con impactos sociales o no sé cuáles son hoy las reglas, pero alrededor de las incautaciones esto no simplemente se puede transformar en cualquier objeto. Entonces, esto fue implícito también en toda la historia del Mónaco, porque fue de fundaciones, después fue de otra cosa, después fue de refugiados, después fue pues por fin terminó en manos de la policía, que también nunca realmente lograron hacer algo con ella. Entonces yo creo que nosotros estamos como también peleando con esa pregunta, qué tan importante es, cuáles fueron las intenciones del artista, pero tal vez que María también quiere decir algo. Pero a nosotros nos parece como más importante que fue incautada, que esta vez la única escultura de pues, Arenas Betancourt fue incautada, o también tenía uno en Armenia, pero, que fue una copia de John Lennon, pero este parece que fue robado, no fue incautada. Entonces esta estatua tiene esa connotación. La pregunta es si esto es suficiente para hacerlo incómodo, pero pues para el museo le parece de todos modos una escultura incómoda y a nosotros también. No sé si esto satisface la pregunta. Yo les pido por favor que se identifiquen cuando hablen. Tony Banco, para que la grabación nos quede el nombre de las personas. Pero es que creo que también, además pues de la intención que pudo haber tenido el artista, hay unos elementos que no están por fuera del análisis, y es que también Arenas Betancourt fue el escultor de algunos de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Entonces no solamente está la escultura de la vida en Sura, sino también toda la plaza de la Alpujarra, el Bolívar de la Plaza de Pereira. Entonces no era solicitarle o encomendarle a un escultor cualquiera una obra que hablara de una mujer, un niño y un hombre, ¿cierto? Se lo estaba encomendando al escultor que de alguna manera había manejado por varias décadas los símbolos más grandes de la antioqueñidad. Y ella también, o la familia también, estaba erigiendo o estaba construyendo un edificio que en sí mismo era un símbolo. Eso tampoco estaba por fuera, porque se estaba construyendo una casa en altura, los otros apartamentos no estaban ocupados, solamente el penthouse, y ella estaba construyendo un penthouse con todos los mismos símbolos de poder, de riqueza, de prestigio y de conocimiento con los que se dota una familia en Occidente. ¿Cierto? Para decirlo pues, tenía varios boteros, tenía… ya hace un listado muy detallado de lo que tenía a Cano, y en la fachada del edificio, en la entrada, tenía Arenas Betancourt. Y cuando nosotros decimos que nos parece incómodo traerlo, es porque piensen que esta no es una zona que está ajena al debate y a la discusión. Aquí a los alrededores del museo la venta de obras o de pequeñas piecitas falsificadas del mismo Escobar es enorme, camisetas, afiches, los cuadros mismos del museo sacados en detalle de Escobar cayendo en los techos o no. Inclusive hace poco me mostraban frases que no había dicho Botero ya inmortalizadas en afiches que la gente compra como cosas ciertas. Entonces piensen que en un medio como este, después de la intención de la alcaldía de demoler el símbolo de la casa de Escobar, entonces nosotros vamos a erigir o vamos a instituir una escultura que queremos convertir en ¿qué? Eso es lo incómodo. Lo incómodo o lo complicado es la potencia simbólica del museo. Y cuando el museo
pone algo en su edificio, así como estamos ante el mural de la República de Pedro Enel Gómez, o estamos pues en la antigua sede de la Alcaldía de Medellín, y nosotros estamos discutiendo esto en la antigua sala del Consejo de la Ciudad, debatiendo lo que aquí se debatió antes y lo que debatimos ahora, es la potencia simbólica del museo, y el museo en eso no puede ser ingenuo pensando que simplemente lo trae como trae otras cosas. Además, porque ya nos ha pasado, y es que las obras de Botero, el carro bomba, el asesinato de Escobar, 20 años después, ante nuestros ojos, han cambiado. Hoy el turista viene y le pide al museo que le venda una reproducción de esas obras porque está comprando al patrón, no está comprando a Fernando Botero, sino que está comprando a Escobar el patrón. Entonces, ¿qué vamos qué queremos decir nosotros con esa escultura? Ese es lo que nos cita. Yo agrego antes que me parece muy interesante, y es la exposición La Consentida, que está acá en la parte baja del museo, en la sala Cundinamarca, porque creo que es precisamente lo que pasa cuando uno se abre a conversar con su pasado, digamos, de forma sincera y sin tanto prejuicio. Esa Consentida tiene una reflexión interna del museo en un periodo de tiempo entre 1988, que es cuando le ponen el primer carro bomba al edificio Mónaco, y 1994, que es un año después de la muerte de Pablo Escobar. El museo, yo creo que fruto también de un año de reflexiones ciudadanas sobre lo narco, de estar y con su equipo curatorial pensando en narcofilia, se dio a la tarea de mirar las actas de la junta directiva durante ese periodo de tiempo, entre 1988 y 1994. Y pues resulta que lo que hay ahí es un museo completamente aminorado, completamente apabullado por una crisis económica, un museo mirándose hacia adentro con el mundo estallándole afuera. O sea, 1989 asesinan a Antonio Roldán Betancur, el gobernador, asesinan a Luis Carlos Galán. En 1989, en el segundo semestre, se ponen 100 bombas, para no hablarles del 90, para no hablarles del 91, para no hablarles del 92, para no hablarles del 93. Yo tuve la oportunidad de conversar con el equipo de curaduría sobre esa obra, porque vamos a publicar un texto que también los invito en Universo Centro, que empieza a circular el viernes a final de esta semana, en el que de alguna manera me daba cuenta que la incomodidad está en el vacío. La incomodidad está en que cuando miramos atrás vemos todo lo que no hicimos, cuando todo estaba pasando. Y creo que eso nos genera mucha incomodidad. No queremos ver lo que no hicimos cuando lo teníamos que haber hecho. Reconocer eso que no hicimos es muy doloroso, creo yo, pero también creo que es necesario, así como el museo lo hace. Ustedes van a ver una muestra ahí, a mí me parece impresionante, porque es una muestra en la que hay infografías donde te muestran, donde se ve claramente el proceso de deterioro de la colección en contraste con el proceso de deterioro en aumento de la sociedad de Medellín. Entonces es un contraste en dos cifras. Uno dice, bueno, ¿y dónde estábamos? ¿Para dónde estábamos mirando cuando todo esto estaba pasando? Yo creo que esa es una pregunta muy dolorosa, es una pregunta que sobre todo los líderes de esta ciudad evaden, creo yo, porque responderla supone un acto de constricción muy fuerte y supone crear condiciones diferentes para que cuando eso vuelva a pasar podamos reaccionar de otra manera. Yo creo que mirar atrás, lo leí hace poco, ya no recuerdo, pero sobre todo pensar la memoria, mirar hacia atrás permite dominar el pasado. O sea, si el pasado te atemoriza, si el pasado te avergüenza, no lo podés dominar, y si no lo podés dominar es muy posible que no tengas herramientas para responder cuando el presente vuelva y te sorprenda.
No, era solamente que quería, la consentida en este caso tiene todo que ver con los patrimonios incómodos, pero no solo tiene todo que ver con los patrimonios incómodos, sino que tiene que ver con cómo responder frente a eso, sin vergüenza y de cara a la sociedad. ¿Tienen algún comentario? Hola, buenas noches. Mi nombre es Camila Flores. Soy integrante de Taller Arte y tuve la posibilidad de estar en la casa taller de Freddy, de Freddy Serna. Él me invitó cuando Gerald y Alfonso estuvieron de visita, puesto porque en Taller Arte, y en relación a lo que dice Alfonso sobre qué estábamos haciendo o qué estaba pasando en la ciudad, cuando todos estos episodios estaban pasando, pues resulta que yo tenía 6 años y a los 6 años fue que llegué a Taller Arte, un taller de escultura popular, arriba, muy arriba en el Picacho, todos y todas invitados, invitadas. Es un espacio maravilloso porque allí yo crecí haciendo esculturas. Y en el año 1994, a través de un proceso escultórico que llevaba Guillermo Villegas Mejía, el maestro, escultor fundador de Taller Arte, se estaba haciendo y se estaba gestando un proceso de paz. Entonces digamos que acciones de paz y resistencia en ese contexto se estaba llevando a través de la escultura. ¿Por qué? Porque Guillo empezó haciendo escultura con los alzados en armas, con los milicianos de aquel entonces, porque llegó en el momento en el que el barrio ardía a fuego cruzado. En ese contexto crecí yo y digamos que quizás eso me llevó a experimentar y deambular por otros caminos, quizás el arte. Estudié artes plásticas en la Universidad Nacional, he tenido también la posibilidad de ir y venir entre el arte. Entonces, cuando se nos cuenta, o yo escucho en la casa de Freddy, todo lo que venía en relación a la escultura de la familia, pues que es un tema tan debatido y que va a generar tantos debates en la ciudad, no solo artísticos, sino sociales, políticos y culturales, pues yo la pregunta me la hago en relación a la familia y finalmente a lo que gestó tristemente un narcotraficante como Pablo, porque si hoy vamos a hablar de monumentos incómodos, que tantos que tenemos a nuestro alrededor, de personas que, o digamos de monumentos vivos que hoy, destruidos por el narcotráfico, deambulan y destruyen lo que puede ser las familias en la ciudad. El narcotráfico, el uso de la coca, de la marihuana, ¿sí? Aquí sí hay recorridos y yo pienso que aquí sí hay, no oficiales, pero sí hay narcotours, porque aquí los extranjeros, muchos de los extranjeros vienen a comprar cocaína por menos de $2 o por menos de 2 euros, ¿sí? Y eso sigue siendo un tema complejísimo para quienes trabajamos con niños, niñas, en procesos formativos, pedagógicos, porque eso es lo que late todos los días en las casas de las familias y que Medellín sigue exportando un modelo que Pablo dejó. Entonces, sí, a mí me parece que, claro, entonces a nosotros nos viene como una reflexión súper importante porque Guillermo Villegas Mejía en el 1997 instaló una obra que se llama La Perennidad, y la perennidad es una forma geométrica que habla de cómo las familias se van desconfigurando, o sea, cómo se desconfigura una familia y el detrimento de una familia. En aquel entonces propuso la realización de un parque de las esculturas. Digamos que en el Picacho tenemos una escultura muy grande del Cristo Rey, que es como el que identifica, es un referente geográfico, porque si todos y todas pueden saber que allá hay una escultura bien grande, también está la escultura de la perennidad, y nosotros les dijimos que claro, que para nosotros sería un tema de reflexión y de acción cultural y artística muy interesante
pero que hay que coger con pinzas por lo que significa ese legado hoy para nosotros. Para nosotros en la esquina de Taller Arte competimos con todo lo que es ese legado, ¿sí? Cuando queremos que los niños y las niñas estén haciendo parte, estén haciendo esculturas, estén por fuera de que en mi casa mi papá tiene mucho polvo en la nariz, o cierto, entonces eso, ¿cómo lo cogemos? ¿Cómo lo tocamos? ¿Cómo lo tratamos? Sobre también, por ejemplo, pensando en por qué aquí a las esculturas le ponen una bomba, ¿sí? ¿Por qué explotan una escultura? ¿Qué relación tiene esto? Entonces, para nosotros, allá arriba en el Picacho, pues nosotros hemos estado debatiendo como equipo y a raíz también de la invitación que nos hace Freddy, es porque Taller Arte está en un lugar que ahorita está viviendo un montón de situaciones a nivel de transformación territorial. Se está construyendo un metro cable, va a traer un montón de dinámicas nuevas para nosotros, para nosotras en el territorio, también asumiéndonos desde una postura de mujeres, que nos implica que ya encontramos carros, camionetas a las 4 o 3 de la mañana llevándose las niñas del territorio, ¿sí? Y qué implica esa llegada y cómo sigue eso, cómo nos sigue afectando. Entonces, la reflexión que queremos hacer sigue siendo que este tema de lo narco en Medellín lo tenemos que tocar con cuidado. Siguen pasando muchas cosas alrededor de lo que significa el narcotráfico. Es que el narcotráfico no lo podemos mirar desde el pasado porque sigue hoy afectando la vida de hombres y mujeres en la ciudad y se sigue exportando. Entonces, hacia allá iba mi comentario. Buenas noches, yo soy Sergio Gómez, soy artista plástico también. Con la pregunta de Tony y la respuesta de María del Rosario, lo que se hace para mí evidente es que el sentido de una pieza como esta no es estable, sino que se transforma, ¿cierto? Y que precisamente eso es lo difícil que tienen ustedes entre manos, y es resignificar esa pieza, resignificar una familia, porque finalmente sigue conteniendo esa analogía, que es esa obra es una analogía a lo que era esa familia, a lo que es hoy. En este caso es como si se hubiera, como también lo dijo María del Rosario, perdió esa verticalidad y está vencida, acostada, como si fueran 3 cadáveres, y van a hacer un cortejo fúnebre por la ciudad con él. Es una resignificación fuerte, creo que empieza como fuerte. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando hacían esas, con el asesino de Gaitán, que lo arrastraron por todas las calles, ¿cierto? O lo que se hacía también en Europa cuando se dejaba el cuerpo expuesto en el medioevo aquí para que se descompusiera, como una especie de linchamiento post-mortem, que no sé si sea malo, pero que en todo caso está ahí presente, ¿cierto? Gracias. Mi nombre es Carlos Uribe, soy el director de curaduría del Museo de Antioquia. Yo quisiera como ampliar un poco el inventario de los patrimonios incómodos. Hay para nosotros también una pieza muy especial que es el pájaro que está en el Parque de San Antonio, ¿cierto? Que es un patrimonio incómodo en su momento cuando fue, digamos, con el que sufrió el atentado pues terrorista y mató una cantidad de personas y fue heridos una cantidad de ciudadanos. Y luego el maestro Botero pues decidió enviar una pieza igual para que estuviera al lado de ella. Ese es un patrimonio incómodo también de la ciudad, importante en la lógica pues del Museo de Antioquia y de los artistas en Medellín. Pero hay otros gestos importantes, por ejemplo, Camilo Restrepo ha trabajado sobre los hipopótamos, ¿cierto? En algunas de sus obras, los hipopótamos de Pablo Escobar, que hoy fue noticia, creo que muchos la escucharon. Está pues el tema de que están llevando al límite el ecosistema del Magdalena Medio, sobre todo en el lado del Magdalena hacia Antioquia,
por el tema de la acelerada reproducción, entonces estaban proponiendo hoy que cómo podían esterilizar algunos machos o hembras o redireccionar algunos de estos individuos a zoológicos, etcétera. Pero es un patrimonio vivo también que está en este momento siendo muy incómodo. Y quisiera terminar con el gesto de Margarita Pineda, que en el proceso que realizó el año pasado de acercamiento al Mónaco de algunos artistas de Medellín, pues está buscando adoptantes para las plantas del entorno del edificio Mónaco. Yo no sé, Margarita, si quieres aprovechar este momento para contar de tu proyecto, ¿te parece? Ese es otro patrimonio incómodo, pero muy halagador para los que adoptan la planta. Bueno, yo participé, fui de las invitadas del Museo Casa de la Memoria al proceso de Medellín Abraza su Historia, y a estos 25 artistas nos llevaron al edificio antes de la implosión, ¿cierto? Entonces nos contaron historias sobre la escultura, que además pues decían que la policía le dijo al alcalde que sí, que le devolvía el edificio, pero ellos se quedaban con la escultura, ¿cierto? Entonces también como las obras de arte se vuelven fetiches, ¿cierto? Eso pues como hay un detallito. Y bueno, todos empezamos a caminar el edificio, nos iban explicando por pisos, y parte de lo que detonó mi pieza era que mientras caminábamos el edificio, muchas de las personas que estábamos ahí cogían pedacitos de cosas, ¿cierto? Como a modo también de souvenir. Y obviamente pues el edificio también estaba lleno de huecos y cosas como de la gente, todo el imaginario que había ahí adentro. Y a medida pues que íbamos caminando, como el último piso, que era el piso de él y la habitación de él, ya no tenía techo, lo que pasaba en ese lugar era que habían crecido muchas plantas. Y a mí eso me pareció, bueno, y muchas de las plantas de las jardineras, lo que me impresionó era que sobrevivieran a tantas bombas, que no se les regara y estuvieran ahí como en pie de lucha. Y cuando yo pensaba con qué quería trabajar del edificio, no quería nada más, pues como esa materialidad, porque es muy pesado la sensación que uno tenía ahí adentro. Y decidí trabajar con las plantas, porque también a mí me impresionan mucho cuando las plantas empiezan con una semillita y después eso crece un árbol y puede tumbar precisamente una arquitectura, ¿cierto? Y lo que yo pedí fue que me dejaran sacar todas las plantas que más pudieran antes de la implosión, llevármelas, las cuidé durante un año y finalmente empecé a darlas en adopción, ¿cierto? Como de alguna manera es transformar la energía de la tierra, que es de los grandes problemas que tiene Colombia, pues la violencia es por problema de tierra, ¿cierto? Es cuidar algo que estuvo vivo ahí latente y pues nada, era como un pequeño gesto, ¿cierto? Y ya, y las di en adopción, una parte el día que se inauguró el parque, volví a sembrar otras plantas en el parque, pues que volvieran ya al sitio transformado, y las que eran pues como, porque reproduje muchas, como las tuve un año, pues crecieron y se reprodujeron, pues tengo todavía como bebés y otras ahí creciendo que las voy dando de a poquitos, y lo que estoy haciendo es que cuando las entrego, las personas me dan la dirección a donde se va a ir a vivir esa planta y finalmente va a salir un mapa pues como de la diseminación de ellas. Y bueno, esa es la pieza. Pero y si un detalle que me impresiona con lo de la incomodidad es que hasta una planta causa incomodidad, ¿cierto? Mucha gente me decía, no, yo no quiero nada de ese edificio, muchas personas sí, dame todas las que pueda, yo tengo una finca, quiero sembrar muchas, ¿cierto? Entonces era, pero es una planta, ¿cierto? Y mucha gente no las quería, por lo que significaba. Claro, más o menos. Buenas noches, Luis Fernando González, profesor de la Universidad Nacional. Sí, en realidad hay demasiados patrimonios incómodos, empezando por las declaraciones de renta de los senadores, muchos patrimonios incómodos allí, y nadie los mira. Pero frente a la pregunta que hace Tony Evanco, alrededor del contexto de la obra, es necesario volver sobre ello para señalar dos aspectos que son fundamentales.
lo que demandaba el promotor y lo que planteaba el autor. Eso implica volver sobre el autor y lo que ha significado en la historia, no solo de la escultura, sino del simbolismo antioqueño y nacional, Rodrigo Arenas Betancourt, en donde es cierto que muchas obras, por ejemplo la de Río Negro, iba a ser para Bolivia y terminó en Río Negro. La de la zona de las bananeras era para Curazao y terminó con un machete y significando otra cosa, es decir, la no consistencia en muchos aspectos. Pero si hay un simbolismo muy fuerte en la obra de él que invoca cierto nacionalismo y cierta antioqueñidad, y por eso fue promovido durante mucho tiempo por presidentes de la República y por los sectores de poder más conservadores, lo que implica que al ser demandado por esta pareja, o sobre todo por la esposa del gran promotor, es la captura simbólica también de ese autor en ese juego de captura de poderes y de símbolos en que andaba sectores del narcotráfico. Se estaba capturando todo, se quería llegar al Senado, pero también en la captura simbólica. ¿Y qué más captura simbólica que la familia? Es decir, un poco la pregunta por la familia, no solo qué hacemos con la familia del Mónaco, sino qué hacemos con la familia. Y el tema de la familia es uno de los temas más tabúes en la cultura antioqueña. El papel de la madre en el problema del sicariato, la versión femenina, el problema de la familia nuclear. Aquí está representada la familia nuclear, padre, madre e hijo. Y la disolución de la familia nuclear que viene posteriormente. Es más, al citar a la promotora dice que el autor llamaba la obra vida, una enorme paradoja que se invoque el título de vida, el que más muerte causa, y que se llame después familia a lo que comienza a ser el disolvente de las familias, que ya lo ha dicho Camila, que el problema de esa disolución de las familias, por mucho, no solo por la diversidad de familias que existen en Colombia. Hace unos años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señalaba 19 tipologías de familia en Colombia. Y todavía hay gente que cree que la familia es padre, madre e hijo. Pero a la vez, en consecuencia del narcotráfico, con todos los efectos colaterales, hay un proceso de crisis y de disolución, de disolvencia y de problemáticas que conlleva a ese proceso, que la captura del capital simbólico también va a expresar allí en eso. Yo creo que hay que preguntarnos también en ese tema entonces, no solo de la reinstalación, sino de la resignificación y la captura del capital simbólico. Por eso a la respuesta de la pregunta, yo decía que es necesario convocar a un concurso para que se reinterprete por los artistas contemporáneos en una nueva instalación, porque si ya se perdió la verticalidad, pero se disolvió, no se disolvió, se implosionó, porque es que hay que comenzar a decir en los términos exactos, se implosionó la memoria, se implosionó en donde estaba instalado, entonces requiere una reinstalación a ese proceso de implosión frente a tres temas: la escultura, el edificio y la memoria en el contexto de la familia contemporánea. Camilo Restrepo, soy artista. Varias cositas. Uno, de lo que decía Carlos del patrimonio incómodo, pues con los hipopótamos, la semana pasada salió
una noticia en el periódico El Colombiano que le cambiaron 3 veces el nombre al titular, y la primera vez que salió publicado fue: el popó de 50 hipopótamos contamina la mitad de los ríos del país. Creo que es un titular muy poderoso, porque es el popó de los narcos, sigue contaminando los ríos del país, y yo creo que hay que vivir con una incomodidad, y es con las drogas, y convivir con ellas sin que sean ilegales y tratándolas de erradicar completamente, y eso ha llevado a que los hipopótamos todavía llenen de mierda a este país. Hay un debate que se genera con la pregunta de Tony, ya hay varias respuestas. Yo tuve la fortuna de estar este fin de semana conversando con Gerard y con Alfonso sobre el proyecto que ellos tienen, y pues una de lo que me preocupa a mí es cómo hacer que el debate que se genere con esta escultura sea un debate que no sea un debate rápido, que no sea un debate superficial, que sea un debate de largo aliento, que en un principio se pensaba llevar a 6 o 7 puntos la escultura, dejarla parqueada, pero estoy de acuerdo con Tony que no es una escultura que hace una apología a un criminal, es una escultura que depende de un contexto, que ella misma no es el Mónaco, ella misma no es Pablo Escobar, como sería un dummy o una escultura de este señor que podría generar esa incomodidad. Entonces, la incomodidad que tenemos de esta escultura es al contexto al que perteneció. Igual, como dice Margarita, una planta no es incómoda, es incómoda porque estaba en el edificio Mónaco, pero eso requiere una contextualización y una elaboración de un proyecto que yo no sé hasta qué punto dejar una escultura parqueada para hacer un debate pues le va a hacer como justicia a la escultura. Y ahí viene el comentario de Sergio, y es: si esta escultura se pasea por Medellín, y eso lo hablamos el fin de semana, ¿qué implicaciones tiene, no? ¿Qué incomodidad genera durante una semana entera una escultura de un edificio que se quería derribar, que esté volteando y volteando y volteando, paseando por todo Medellín? Y si eso puede ser el detonante de unos debates de largo aliento, y que a partir de ahí, como de esa presentación en sociedad de esa familia caída, se pueda generar, como ha generado el Museo de Antioquia con los debates de se me va el nombre, Reflexiones ciudadanas. Nombre de la consentida, ¿sí? ¿Cómo esta escultura puede, o sea, si ya no tenemos el Mónaco, si mucho de lo que se hablaba del Mónaco era volverlo un museo que mostrara las atrocidades, donde Medellín, por una decisión arbitraria y vertical, como dice Gerard, perdió una gran oportunidad de resignificar un espacio y como mucho de lo que se hace acá, terminó explotándolo y tratándolo de esconder. ¿Cómo hacer con esta escultura para que si es el resto del Mónaco se genere un debate y una contextualización adecuada alrededor de él? Y eso me lleva por último a hablar del museo, porque yo pienso que aquí hay problemas y hay patrimonio incómodo. Si uno se pone a ver cómo fue que las pinturas de Botero y el nombre y la marca de Botero alcanzó precios astronómicos, está muy relacionado con la mafia, y Halim Badawi tiene un artículo muy completo
sobre cómo, en qué años y cómo estas pinturas alcanzan un precio muy grande porque se estaba lavando dinero con ellas. Entonces la mafia es la que monta a Botero en un lugar que no sé si debería estar o no. Botero hace una donación a este museo. Botero tiene un hijo que participó de la financiación de la campaña de Ernesto Samper con dineros del narcotráfico. Entonces este museo está construido con un patrimonio supremamente incómodo, un patrimonio que tiene una donación internacional que no pudo haber sido hecha si los dineros del narcotráfico no hubieran inflado los precios de Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo desde el museo se va a generar un debate sobre si lo principal que tiene, la atracción mayor que tiene, está untada de los dineros de lo narco? Y por último, que fue una pequeña conversación que algún día tuve con Camilo Castaño, era cómo volver incómodo las donaciones de Botero sobre Pablo Escobar en el museo. A mí me parece que el museo, en el guión curatorial que tiene, que es un guión dictado por el señor que regaló las obras, lo que hace es volver a un Pablo Escobar que es un saltarín en los tejados, un gordito, y yo soy muy crítico de esas representaciones de la violencia de Botero, por ejemplo, el trabajo que él hace de las torturas de Abu Ghraib. ¿Para qué hacerlo si esas fotos ya eran demasiado fuertes? ¿Para qué convertir un bulto o un morro de cuerpos brutalizados casi que en un bodegón de bananos? De un bodegón de bananos gorditos o volumétricos. Entonces, y que eso pasa mucho con esa primera pintura pequeña que dona Botero acá, pero que está al lado de otras que no tienen que ver con la violencia. Entonces, ¿qué pasa cuando un extranjero viene al museo y ve a un Botero bonachón, rozagante, saltando en un tejado al lado de otros bonachones, personajes y rozagantes? Eso puede incrementar esta sensación de la bondad del personaje. Y hay otra donación que hace posteriormente y que yo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y era que estaba aquí en el museo, recién la estaban trayendo y me contaron que el artista había dicho que había hecho una nueva versión de Pablo Escobar porque todo el mundo le decía: vea, es que ese Pablo Escobar del museo está muy bueno, ¿por qué no nos regala otro? Y él hizo otro y lo regaló, y es un Pablo Escobar dormido en el tejado, tranquilo, nada que ver, por ejemplo, con el cuadro de Ethel Gilmour, de ese Pablo Escobar desolado en el tejado. Entonces, ¿cómo hacer también para que en el guión del museo se ponga a este personaje en sus justas proporciones y se hable de dónde viene la donación, que es una donación que también puede estar empantanada? Yo no lo estoy asegurando, estoy hablando de cosas que he leído, pero ahí se puede abrir un debate muy grande, porque terminaría siendo que casi que el museo y gran parte de cómo se sostiene el museo es por una donación, pues por una donación que está untada de incomodidad. No, aquí sí ya me toca responder porque no puedo aceptar que este museo es un museo que está parado en los recursos del narcotráfico, porque eso es un insulto inclusive a los 140 años de historia, es decir, este museo los últimos 20 años sí ocupa este espacio, pero también hubo una inversión pública de 40.000 millones de pesos que fue realmente muy importante y nosotros nos la vemos difícil para llegar a los 12.000 millones de pesos que necesitamos anualmente. Entonces, si uno empieza es decir, si vamos a hacer una cacería de brujas, pues aquí posiblemente muy pocos se escapen, ¿cierto? Porque quienes le han vendido, quienes han comprado, ¿dónde está? Eso es bien difícil.
y si uno jala esa pitica es un tema que bueno, lo podríamos asumir, pero decir que el museo está amparado y está puesto sobre la mafia es decirle a este edificio en su completitud, a las 7.000 piezas que tenemos, que nos cuesta bastante. O sea, nosotros somos un esfuerzo de la sociedad civil. Si este fuera un museo de la mafia, pues nos estaría haciendo esta pregunta. Lo otro es sujeto a todos los debates, a todas las pruebas, y lo podemos hacer si queremos, y cuando podamos darle la vuelta completa a este museo, ojalá lo hagamos y podamos revisar hasta el 3er piso. ¿Por qué no? Hoy eso no es posible porque hay unas condiciones de una donación que no nos lo permiten, pero este debate lo podemos hacer, y esto lo podemos decir acá, y lo podemos decir inclusive alrededor de Pablo Escobar, Fernando Botero y demás. Inclusive yo fui la que puse el tema, pero sí hacer decir que este museo se financia y está parado en los recursos del narcotráfico es supremamente injusto con todos nosotros. Al respecto, yo creo que yo los invito a que no llevemos la discusión hasta una cacería de brujas imposible, porque eso no nos lleva, no sé a dónde nos lleve, no sé si nos lleva a buen puerto. Nosotros estamos poniendo aquí muy sinceramente, muy sinceramente, la institución que somos, lo que hemos podido hacer, lo que no hemos podido hacer, en el grado mayor de sinceridad, y esa es una construcción que le pedimos al campo en su gran expresión. Nosotros a veces tenemos ejercicios críticos en los que yo le pido al campo que también sepa hasta dónde nos va a llevar, hasta dónde quiere que lleguemos, hasta dónde quiere el campo llegar frente a esto. Yo lo que aspiro aún es a tener un asunto muy constructivo, porque si no, de lo contrario, pues… pero realmente, o sea, decir que el museo es un lavadero de dólares, eso es supremamente injusto frente al trabajo diario de todos los días y sobre lo que los artistas que han confiado ese patrimonio aquí y lo que nosotros hacemos. Eso sí, ahí sí no puedo estar de acuerdo, y sí me toca ser bastante firme en decir que no. Perdón, María del Rosario, yo no dije que el museo era un lavadero de dólares y de pronto me estás interpretando mal o me expresé mal. Hablé de cómo el museo ha trabajado con la consentida. Me parece que el museo está poniendo al servicio de una sociedad un debate sobre lo narco supremamente interesante, y con la consentida lo que estaba aplaudiendo era la manera en que el museo está contextualizando los debates en este momento. Me refería a una época de un artículo específico que es una investigación que hace Halim Badawi, y estoy hablando de… yo en ningún momento estoy diciendo que el museo está parado sobre los cimientos del narcotráfico. Estoy diciendo, o lo que dije fue, hasta qué punto, y yo sé que este museo lo puede hacer, yo no estoy haciendo ninguna cacería de brujas. Creo que si estoy aquí sentado y diciendo lo que dije, es porque creo que el museo es suficientemente sensato, y que tú eres suficientemente sensato, y tu equipo curatorial también, de poder hacer un debate. Y ya lo dices, hay unas condiciones de las donaciones que no se pueden mover, entonces no se podría hacer, digamos, una consentida, porque hay un guión curatorial que está fijo. Lo que yo estaba cuestionando era qué pasa cuando los precios de un artista se inflan, están permeados sobre el narcotráfico, por dineros del narcotráfico, y de ahí en adelante pues se desencadenan una cantidad de cosas donde llegan donaciones, y donde el nombre de un artista
puede estar inflado por el narcotráfico. Esa es una duda, pero yo en ningún momento estoy diciendo que el museo es un lavadero de dólares, pues ni más faltaba, pues eso. No, yo no le temo a la controversia ni a que podamos estar en desacuerdo. Lo que yo sí quise ser muy clara es cuando sobre todo te entendí, pero no es para ampliar el debate, solamente es para generar claridad, que parte de los ingresos de este museo estaban puestos sobre recursos o sobre donaciones que habían provenido de unos temas que se derivaban del narcotráfico. Ahí sí, bueno, me estás diciendo que no lo dijiste, por eso yo te estoy diciendo, bueno, yo lo entendí, pero me parece claro, o sea, me corresponde también aclararlo un poco, salir en sana defensa de la institución, pero no es para acabar el debate ni mucho menos, sino porque, bueno, es parte también del rol que yo desempeño. A lo que yo me refiero es algo que mencionaba Catalina ahorita, y es qué no hicimos, ¿no es cierto? Y como una sociedad antioqueña, casi que todos estamos, fuimos, pues como dicen, toda familia antioqueña tuvo un muerto en su familia, pero también casi que toda familia antioqueña pudo haber vendido algo a los narcos y hubo una convivencia con ellos donde hubo un usufructo de esos dineros, y eso es lo que no quisiéramos ver. Esa es una parte muy importante del debate y es una parte que toca el arte. Si me expresé mal, te pido disculpas, pero en ningún momento, pues yo, o sea, para mí el Museo de Antioquia es el museo que en Medellín está haciendo la tarea y la está haciendo supremamente bien. No es un lavadero, no se lucra del narcotráfico, pero sí hay obras pues el solo hecho de tener la familia acá, que fue una obra que pagó este señor, que ahí ahorita estaban los precios, ponerla acá es una obra que estuvo untada de eso. Que eso genere visitantes, pues puede generar ingresos, pero yo no estoy diciendo que eso sea malo, sino que estoy convencido de que el trato que le dé el museo a esta escultura y la contextualización que le puede dar, como en los ejercicios que han hecho con la consentida, puede ser como el Mónaco que nunca pudimos tener, alrededor del cual debatir estas problemáticas. Sí. Hay otra pregunta a este lado y le damos la palabra a Gerard, que quiere hablar. Sí, primeramente buenas tardes a todos los presentes, ya buenas noches. Mi nombre es Albert, vengo por parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, invitados a esta charla. Tal vez volviendo un poco más al tema que nos trajo aquí, que era sobre los patrimonios incómodos como tal, quisiera pronto reflexionar un poco sobre la postura que se genera respecto a la familia. Porque yo como persona y como integrante de Medellín puedo ver esa estatua y ver el talento de un artista nacional, o también puedo verla como una memoria histórica de lo que dejó el narcotráfico para Colombia. Ya cuando se tenga un fin para la estatua como tal, me gustaría saber si va a tener una finalidad de exhibición, si se va a tener en algún lugar público para que la gente sea capaz de mirarla y tener su apreciación, o se va a tener otra finalidad para ella. Como punto de vista ya meramente propio, yo creo que la estatua se puede tener como una memoria histórica de un artista tan grande como lo fue Rodrigo Arenas Betancourt, y no necesariamente la memoria de un narcotraficante que marcó de tan mala manera la historia de mi nación. Sí, muy bien. Yo quería brevemente retomar la primera parte de las observaciones de Camilo para ir por partes. Yo pienso que el debate que se abrió es interesante precisamente porque muestra el debate más amplio sobre cómo se financia el museo y hasta qué medida incluso fondos de narcotráfico penetran en el arte y todo esto, y la especulación con el arte por los fondos del narcotráfico. Botero es un artista internacional, entonces terminaría también a tocar los museos en Holanda y en toda parte del mundo, y estos son debates muy importantes. Son los debates que son difíciles y son sensibles y hay que ir al grano y a los hechos de verdad y los números y todo esto, pero está bienvenido todos estos debates. Yo creo que por esto precisamente decimos lo que estamos
haciendo con el museo es un ejercicio y va a haber otras y otras, es un debate de largo aliento y no va a haber una respuesta final a qué hacemos en esta ciudad con esta memoria. Es todo el trabajo que hace el Museo de la Memoria, eso cada generación tiene que reinventar, rearmonizarse o reconquistar su pasado, entonces esto va a venir continuando. Lo que me pareció, y Camilo, con el Camilo estuvimos hablando efectivamente este fin de semana también, y él nos hizo mucho más palo a nosotros, que ahorita por alguna razón hizo, porque él nos interrogó más a fondo sobre decir, bueno, no es mejor en vez de llevar la escultura en un camión a 7 sitios, de llevarlo solamente a uno y allá, por ejemplo, hacer un trabajo de un mes para garantizar mayor participación y impacto en un sector. Es válido de simplemente pasar la camión 3 horas aquí, 3 horas allá, 5 horas allá. Por otro lado, ¿por qué no intervenir, por qué no permitir que el público pueda de algún modo intervenir en la escultura, darle golpes o darle besos o pegarle papeles o textos, hacerle graffiti encima, llevarle de un barrio al otro con lo que dejó el último barrio? Entonces, todos estos tipos de sugerencias, no todos ustedes tienen más, ojalá que aparecen los papeles, pero van a ser muy útiles precisamente también simplemente por mostrar que hay todos estos tipos de ideas de hacer con estas cosas aquí en la ciudad. Entonces, para nosotros esto es hiper importante, este tipo de observaciones. También me gustó lo de, efectivamente, la idea no es ir a hacer justicia a la escultura en los sitios donde lo llevamos, ¿cierto? El tema sigue siendo qué hacemos hoy con el pasado y con esta escultura en esta ciudad. Bueno, ¿vas a hablar, Alfonso? Ya van siendo las 8 de la noche. ¿Tienes el último porque sí. Ya... digamos que Víctor Muñoz, artista. Estaba pensando en Horizontes, que es el mismo modelo de familia nuclear de hace 100 años, y 100 años después estamos acogiendo esta misma figura, pero en un contexto sociopolítico completamente diferente, y uno pudiera hablar de otras narrativas. Por ejemplo, yo, a diferencia, digamos, de otros, yo no creo que la escultura esté muerta o esté derrocada. ¿Sí me entendés? Porque yo no creo que el contexto de la obra sea solo del autor, creo que el contexto es y el contexto de la obra empieza también en las personas que van a seguir interactuando con esta escultura, que para mí es viva, y si estamos hablando de resignificar, pues la estamos revitalizando, ¿cierto? Entonces yo pudiera decir también, o pudiera pensar que pesar, a esta familia le tumbaron la casa y son desplazados, y qué pesar, los llevaron de un lado para otro buscando reparación administrativa y no se las han dado. Y también pudiera decir que ponerlos a desplazar por toda la ciudad es una revictimización. Entonces también me parece que si vamos a decir que esa escultura es una estatua y queremos hacer un cortejo fúnebre, pues eso es una buena posibilidad, pero finalmente los que nos van a cuestionar teniendo esa escultura en la familia afuera es precisamente los que no son familias nucleares. Pues un niño que no ha visto a su papá y su mamá ir a presentarle una familia, a lo mejor puede ser una buena idea disgregar esta familia y que se reencuentre en algún punto, pues porque familias así nucleares son bastante pocas. Entonces, ¿cómo evitar una revictimización de esta familia desplazándola por toda la ciudad? Bueno, como les hemos dicho desde el comienzo, esta conversación queda abierta, es una conversación de largo aliento que va a arrancar por los papelitos en esta urna con las respuestas a las preguntas que tienen. También este proyecto tiene muchas más aristas, muchas más patas, y podemos hacer parte de esta conversación a través de las redes sociales también. En Narcos Lab, que es como el proyecto macro que tienen Alfonso y Gerard en alianza con el Museo de Antioquia, con el Museo Casa de la Memoria y con muchísimos otros aliados que están acá presentes. Pues les damos las gracias por venir, les damos las gracias a nuestras directoras también por estar con nosotros. Es valioso que la institucionalidad representada en el Museo Casa de la Memoria y la construcción de una narrativa pues colectiva esté acá.
para hacer esta nueva narrativa y nada, pues muchas gracias. Poner los papelitos, por favor. Los papelitos.